5.110 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde el primer momento que yo pisé un gimnasio. Se dice pronto, pero hace 14 años, lo que equivale a prácticamente 4 carreras universitarias. Y hoy me apetece contaros mi historia en el gimnasio, a la vez que os cuento 14 lecciones que he aprendido después de todo este tiempo entrenando, comiendo saludable en este mundillo. No era una persona que destacara en los deportes, lo único que hice fueron actividades dirigidas. Alguna vez intenté bajar a la sala de pesas, no sabía qué hacer, me sentía muy perdida. Ese mismo día se plantó en mí la semilla del ejercicio y del deporte. ¿Cuál fue el resultado? Una amenorrea del libro. Fue duro, la piel se me reveló, me salió bastante brote de acné. En ese momento conozco a la persona que me introduce en el mundo de las pesas. Otros planes sociales se vieron completamente desplazados. En esa época lo que veía en la tele eran piernas delgadas. A mí no me gustaban especialmente mis piernas. Yo nunca he sido, de pequeña no he sido amante del deporte ni del ejercicio. No jugaba deportes, yo tenía amigos y amigas que hacían voleibol, fútbol, pero yo la verdad es que no hacía ningún tipo de deporte. Sí que es verdad que el baile me gustaba muchísimo, iba a bastantes clases de baile y era como mi manera favorita en la cual expresar el movimiento. Como os decía, a mí los deportes no me llamaban la atención y en el colegio la educación física, la asignatura, no era de mis favoritas, ni mucho menos. No era una persona que destacara en los deportes cuando hacíamos fútbol, cuando hacíamos cualquier tipo de deporte, sobre todo si implicaba una pelota o similar. También es verdad que la educación física pues se enseña de una manera muy estructurada, creo que no se, por lo menos en mi época, no se alentaba a los niños a disfrutar del ejercicio, era prácticamente una imposición, entonces eso a mí no me llamaba en exceso. Pero con 14, 15 años, mi hermana se apuntó al gimnasio y hacía clases dirigidas y cuando venía a casa me contaba todo lo que hacía, mi hermana es mayor que yo, me contaba todo lo que hacía y me daba una envidia tremenda porque eran clases dirigidas, entonces pues se parecía bastante al baile. Pues mira, hemos hecho esto con esta canción. Por esa época tú no te podías apuntar al gimnasio, a la mayoría, si no tenías los 16 años, así que yo en cuanto cumplí los 16 años fui directa a la clase de prueba del gimnasio. Fui con mi hermana un lunes a las 9 de la noche, nunca se me olvidará, que fue una clase de Body Attack. Un entrenamiento, es una clase dirigida que consiste en hacer movimientos atléticos. Haces burpees, saltos, sudas la gota gorda, metes también ejercicios de flexiones, de abdominales. Ese mismo día se plantó en mí la semilla del ejercicio y del deporte que sigue conmigo a día de hoy, que ha florecido. Pero ese día yo dije, ¡wow! Esto me encanta. Durante los primeros 3 años, es decir, desde los 16 hasta los 19, lo único que hice fueron actividades dirigidas, como esa que os he comentado de Body Attack, pero también hacía Body Combat, Body Pump, Spinning, Body Step, todo clases dirigidas. Alguna vez intenté bajar a la sala de pesas con mi hermana, con alguna amiga, pero yo no conectaba, no sabía qué hacer, me sentía muy perdida, me veía muy jovencita. En esa época encima apenas había chicas que fueran al gimnasio, por lo tanto yo me sentía fuera de mi sitio. Dije, pues a las clases dirigidas que me lo paso genial. Primera lección o primer aprendizaje, no te obligues a hacer un deporte o un ejercicio en concreto porque pienses que es el mejor. Si yo en esa época, en ese momento me hubiera obligado a hacer pesas porque se supone que es lo mejor o lo óptimo que había que hacer en ese momento, probablemente no estaríamos aquí hablando porque me hubiera frustrado, no me hubiera gustado nada, no hubiera disfrutado, hubiera abandonado y hubiera vuelto a mis hábitos más sedentarios. Os invito a que si una actividad la disfrutáis, la hagáis porque eso va a ser una de las claves de la adherencia, aunque no sea perfecta. Luego matizaremos esto porque sí que es verdad que no es lo óptimo, que yo hubiera estado toda la vida haciendo solo clases dirigidas, pero sí que es importante para conseguir adherencia y para mantener los hábitos en el tiempo es que hagamos cosas que disfrutamos. Y una de las claves para mí han sido estas, ha sido el ir haciendo todo lo que me apetecía en cuanto a ejercicio. En cuanto al tema de la alimentación de esos 3 primeros años, yo ya partía de una buena base, es decir, yo venía de una educación alimentaria por parte de mis padres bastante buena. Siempre se nos ha inculcado, tanto a mí como a mi hermana,
el comer saludable. Por lo tanto, en ese sentido, yo no tuve que hacer un cambio de hábitos brutal. Yo no venía de merendar bollería, de comer patatas, de comer hamburguesas, al contrario. En mi casa siempre se cocinaban alimentos muy sanos, comíamos judías verdes, lentejas, alubias, pollo, ensalada, cosa que la verdad agradezco un montón, y si padres del mundo me estáis viendo, os animo a educarles bien e inculcarles a vuestros hijos buenos hábitos, porque es que es un regalo que le podéis hacer. Que tengan una buena educación alimentaria siembra tanto para cuando son adultos que es una barbaridad. Yo, por haber comido sano durante toda mi vida, no me cuesta nada comer saludable 30 años después de nacer. Por lo tanto, cuando yo empiezo en el mundo del gimnasio y empiezo a ir con frecuencia, pues yo soy una persona que le gusta mucho aprender lo que está haciendo. Pues yo me convertí en una friki del gimnasio, disfrutaba tanto las clases que yo en mi casa aprendía más sobre técnica de body combat. O sea, fui una friki y soy una friki del ejercicio y de la nutrición. Empecé a buscar en internet información, blogs, canales sobre nutrición y sobre ejercicio. El hecho de buscar en internet sin yo tener una formación previa, pues me hizo que aprendiera o creyera muchos mitos y los incorporara a mi día a día pensando que yo lo estaba haciendo bien. Los mitos típicos yo me los he creído todos y los he llevado a la práctica. Hay que hacer 5 comidas al día obligatoriamente, ni 4 ni 6. El desayuno es la comida más importante del día. En esa época la grasa estaba como muy en el foco del tema de salud, y yo mal aprendí que la grasa no era buena. Yo no discernía entre grasas saludables y grasas menos saludables, por lo que yo lo que hice fue, pues elimino toda la grasa posible de mi alimentación. Y otra de las cosas que incorporé poco a poco sin darme cuenta, querer alimentarme de manera perfecta siempre. Yo no nací en la cultura fitness de los cheat meals, de comer bien durante toda la semana y el sábado ponerte hasta arriba de hamburguesas, de pizza, no. Yo me desarrollé en esa cultura de comer todo saludable, todo bien, verdurita, proteína magra, hacerlo todo perfecto de lunes a domingo. Yo no quería fallar, yo no me quería comer una hamburguesa, yo no me quería comer una pizza, y cada vez fui más restrictiva en lo que a mí se refería al hecho de ser saludable. Cada vez acotaba más lo que yo podía comer, tenía que ser magro, tenía que ser perfecto, tenía que ser prácticamente todo ecológico. Entonces, de hecho, con 18 años nos fuimos mi hermana y yo a París, y uno de los días creo que comimos una especie de kebab. Lo comimos porque no sabíamos dónde comer, lo típico que estás de viaje, has andado 50 horas, tienes hambre y no sabes ya prácticamente dónde ir. Se me hizo de raro eso. El hecho de venir de hacerlo todo perfecto, yo comí eso y dije, o sea, se me hizo súper raro, o sea, para que veáis el punto en el que estaba. Y ya os digo, no era por nada, sino porque yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Básicamente, desinformación como la copa de un pino. Así que segunda lección, no te muevas por el miedo. Ni el miedo a ganar peso, ni el miedo a la grasa, ni el miedo a fallar. El miedo nunca es la solución, porque puede traerte unas consecuencias nada positivas. ¿Qué me ocurrió a mí? Pues que el hecho de llevar una alimentación desequilibrada, sumado a las horas de gimnasio que yo hacía, que hacía prácticamente 2 horas, 1 hora y media todos los días de clases dirigidas muy intensas, ¿cuál fue el resultado? Una amenorrea del libro. Estuve sin tener la regla durante 3 o 4 meses hasta que ya mi madre me dijo, vamos al ginecólogo a ver si te va a pasar algo. El ginecólogo me vio, en principio estaba todo bien, entonces dijo, pues te recetó la píldora y así te viene la regla. Solución, la píldora, como a muchas de vosotras seguro que os ha pasado. Yo también desde la ignorancia dije, pues si el médico me dice que tome esto, pues habrá que tomarlo. Y empecé a tomar la píldora con 18 años. Claro, a mí el ginecólogo ni me preguntó sobre hábitos, no sabía si yo hacía más o menos deporte, no sabía si yo comía más o menos calorías, o sea, en ese sentido no indagó nada. Me hizo una ecografía, vio que estaba todo bien, a nivel de analítica no recuerdo, pero bueno, la solución fue la píldora y yo pues la tomé. Como os contaba, para mí uno de mis hobbies era ir a entrenar, otros planes sociales se vieron completamente desplazados. O sea, durante los 17, 18 años yo estuve muy focalizada en estudiar
porque era época bachillerato o selectividad, y por las tardes entrenar. Sí, estaba muy focalizada, pero es súper importante que no llevemos el ejercicio a una obsesión. Yo no sé si lo calificaría de obsesión, porque bueno, cuando disfrutas mucho lo quieres hacer un montón, pero también como mensaje para vosotros, no dejéis que algo opaque el resto de aspectos de vuestra vida. El hecho de salir con nuestros amigos, con nuestros familiares, a tomar algo, a pasarlo bien, también es súper importante para nuestra cabeza. Por lo tanto, hay que darle la importancia suficiente a cada aspecto de nuestra vida. Y luego, por otro lado, va en bastante relación, yo aprendí, otra de las lecciones, aprendí a utilizar el ejercicio y el entrenamiento como herramienta para otros aspectos de mi vida. Me explico. Yo me di cuenta de que cuando entrenaba estudiaba mejor. Tenía compañeros, compañeras que iban al gimnasio y cuando estábamos en época de exámenes dejaban de ir, cosa que es normal. Jolín, tengo muchos exámenes, necesito más tiempo para estudiar. Pero muchas veces lo que pasa cuando estudiamos también se aplica a trabajar, a hacer tareas, lo que sea, hacer cualquier esfuerzo principalmente cognitivo. Pensamos que cuantas más horas le echemos, mejor. Más nota vamos a sacar, mejor nos va a salir el trabajo, y yo me di cuenta de que si entrenaba tenía menos tiempo, claro, por la tarde para estudiar, pero ese tiempo era muchísimo más eficiente. Se ha demostrado y se ha visto que el ejercicio estimula el rendimiento cognitivo, por lo tanto yo me di cuenta de que eso sucedía. Estudiaba mejor, aprovechaba más el tiempo, estaba más fresca, me sentaba genial. Y pasamos a la siguiente etapa, la etapa en la cual me introduzco en el mundo de las pesas. Después de muchos intentos fallidos de bajar a la sala de pesas, en ese momento conozco a la persona que me introduce en el mundo de las pesas, que muchos de vosotros ya lo conocéis, otros no, porque hay muchísima gente nueva en el canal, que fue mi pareja durante bastantes años. Fue Sergio. Gracias a Sergio, que empieza a hablarme de lo importante que es entrenar la masa muscular, que sí, que el cardio está muy bien, pero que las pesas es importante incorporarlas, no solo por estética, sino también por salud. También gracias a él empiezo a desmitificar un montón de errores que estaban en mi cabeza, como el tema de las grasas, como el tema de que si el desayuno es la comida más importante del día. Empiezo a encontrar verdaderas fuentes de calidad de información, empiezo a encontrar gente, divulgadores, sobre todo americanos, como Alan Aragon, Brad Schoenfeld, de los cuales aprendí un montón y de verdad me empapé de información de calidad. Gracias a eso, pues yo empiezo a mejorar mi alimentación, empiezo a incorporar grasas, empiezo a llevar una alimentación más nutritiva de verdad, con más equilibrio, y también empiezo a entrenar pesas. Por lo tanto, esta lección tenéis que elegir muy bien vuestras fuentes de información, y más ahora. Por suerte o por desgracia, cuando yo empecé, ya estamos en el 2013-2014, cuando yo empecé en este mundillo, apenas había divulgadores, pero los había, o sea, había gente que creaba contenido. Pero bueno, a lo que iba, ahora en 2024 es mucho más complicado porque hay 1 millón de millones de creadores de contenido, entonces sé que es complicado elegir quién nos proporciona la información. Alejaos de la gente que os prometa resultados rápidos en poco tiempo, que os quiera vender la moto, típica persona que os quiere vender una cosa en concreto, que parece que si no haces eso no haces las cosas bien, y sobre todo gente que no tenga formación, o sea, gente que veáis que tiene sentido lo que dicen, que no te quiere vender la moto y que estén formados y que apoyen principalmente las cosas pues con hechos, con evidencia y demás. Y bueno, como estamos en la época en la cual yo empecé con el entrenamiento de pesas, entrenamiento con cargas, la siguiente lección o aprendizaje va sobre que te permita ser principiante. Parece que en muchas ocasiones sentimos que tenemos que nacer ya sabidos. Todos, absolutamente todos, hemos empezado en todo sin saber nada. Sé que da vergüenza, sé que es complicado, de hecho, como os he comentado, yo fui la primera que intenté mucho bajar a la sala de pesas y hasta que no encontré una estructura y saber lo que tenía que hacer, pues no me atreví porque era un mundo hostil para mí, el mundo de las pesas. De hecho, me estoy acordando que tengo un vídeo en este canal sobre cómo sobrepasar esa vergüenza de ir al gimnasio, en el cual detallo pues bastantes consejos al respecto.
que es un vídeo que os gustó bastante, os lo voy a dejar, nunca sé cuál es la esquina. De hecho, a mí a día de hoy, 14 años después, me sigue pasando, sigo sintiendo vergüenza. Imaginaos que voy a un nuevo gimnasio, que no sé dónde están las cosas, o sea, siento vergüenza porque me siento perdida a pesar de que sé cómo se utilizan la mayoría de máquinas, pero tengo esa sensación todavía, o sea, la vivo en muchas ocasiones. Acabo pensando, ¿qué más da si a todos nos pasa? Cada uno va a su bola. Y si alguien me va a juzgar o se va a reír de mí porque no sé cómo se pone la polea, pues mira, deja mucho que decir de ti, así que os dé un poco igual. Una de las cosas que ya no tiene directamente que ver con alimentación o con ejercicio es que a mí no me gustaban especialmente mis piernas. Uno de mis focos entrenando o uno de mis focos en general era querer afinarlas. Y claro, un error bastante grande. Entrenar o hacer las cosas por parecerte a alguien, ya sea una persona en concreto o a un canon de belleza, que en mi caso, en esa época, pues lo que veías en la tele, en redes, en revistas, eran piernas delgadas y kilométricas. Y ni mis piernas por morfología son ni delgadas ni kilométricas. O sea, yo no mido, no llego ni al 1,60, por lo tanto no puedo pretender tener unas piernas de una chica de 1,80. Me costó bastante aprenderlo y me costó bastante interiorizarlo. También es normal pues que cuando somos jovencitas somos mucho más vulnerables y requiere de tiempo y madurez el hecho de comprender las cosas. A mí me ayudó también muchísimo entrar en el mundo del deporte y ampliar un poco el espectro de cánones de belleza y ver que precisamente en el deporte las deportistas tenían piernas fuertes que se parecían más a las mías, entonces me ayudó bastante más pues a quererlas y admitirlas, y de hecho ahora mismo actualmente es una de las partes de mi cuerpo que más me gustan porque siento que son principalmente piernas fuertes, capaces y sanas, que es lo más importante de todo. Y la lección precisamente es esa, que no os mováis por el hecho de pareceros a alguien en concreto. Que lo único que os mueva sea un cambio físico, principalmente estético, es algo muy efímero. Entonces os invito a que aprendáis precisamente a eso, a disfrutar del proceso, del ejercicio, de la alimentación saludable, y que quitéis ese foco únicamente en lo estético, porque puede ser muy frustrante. Puede llegar un punto que incluso no lo consigáis porque tengáis un objetivo que es irreal. Y más aún si ese foco físico, si esas ganas de querer parecerte a X persona o X canon de belleza sucede en redes sociales. Y es que esta lección también es de las más importantes, y es que quiero que sepáis y que entendáis que somos imperfectos y que lo que vemos en redes sociales no es reflejo de una realidad. Podemos estar viendo a una chica estupenda con un físico maravilloso, pero esa chica está eligiendo la pose, está eligiendo la luz, está eligiendo la ropa y está capturando un instante. Por lo tanto, no podemos comparar una imagen estática momentánea con un físico que vemos nosotros de una Lara recién levantada, una Lara con la regla, una Lara en diferentes etapas del día, del mes y del año. Las redes sociales están muy bien, es súper importante elegir a quién seguimos. Si seguís a gente que os da la sensación de que os estáis comparando, que no os aporta cosas positivas, os animo a dejar de seguirla o a mutearla y empezar a seguir a gente que de verdad os motive y os aporte cosas y os haga sentir bien cuando entráis en las aplicaciones de redes sociales. Volvemos a la cocina porque volvemos a hablar de la alimentación. Estamos en un punto en el cual Larita tiene 20, 21, 22 años. Es un punto mucho más flexible, más saludable, más nutritivo. Disfruto mucho cocinando. Esa semillita de que me gustara a mí cocinar ya se me plantó dentro de mí con 14, 15 años, porque un sábado de esa época decidí acompañar a mi madre a la compra y luego me iba con ella a la cocina a ver qué preparaba. Y es que cocinar me hizo amar la alimentación saludable, el hecho de manipular alimentos, entender cómo se comportan con diferentes modos de cocción, elaborar platos, elaborar recetas, descubrir sabores, hizo que me llamara mucho la atención lo que son los alimentos, las materias primas. Y luego eso se traduce a que cuando comes, si tú sabes cómo has transformado los alimentos, cómo los has cocinado, luego lo disfrutas muchísimo más. Haces un acto de alimentación consciente muy chulo. Y hablando de alimentación, aquí hacemos un poco un salto temporal, nos vamos un poco atrás. Me dio por pensar que lo ecológico
era lo saludable, y si algo no era ecológico, no era saludable. A mí me dio por querer comprarlo todo ecológico. No lo compraba todo ecológico porque si no te arruinas, pero yo tenía ese concepto en la cabeza de que para que algo fuera saludable tenía que ser ecológico. Y error, no porque algo sea ecológico significa que vaya a ser saludable. Podemos encontrar unas galletas con aceite de girasol, harina refinada y azúcar, todo ecológico, y podemos encontrar alimentos, un calabacín, no ecológicos, pero que sí son saludables. También os diré que otra de las cosas de las cuales pecamos mucho es la impaciencia, el querer ya los resultados. Y no, yo he sido la primera que, sobre todo al principio, quería los resultados ya. Quería entrenar una semana y ya que se me viera los resultados, ya sea a nivel estético o ya sea a nivel de condición. Y la impaciencia es enemiga de los resultados. Tiempo al tiempo. ¿Y cómo practicamos, cómo conseguimos tener esa paciencia? Porque es muy fácil decirlo, ten paciencia, sí, pero yo quiero las cosas ya. Disfrutar del proceso nos ayuda a estar en el momento y el no querer que pase el tiempo para que llegue ya el resultado. Tiempo al tiempo, no tengáis prisa, haced las cosas bien, no hagáis las cosas más rápidas o busquéis caminos milagrosos por querer conseguir las cosas antes, porque no las vais a conseguir, y si las conseguís va a ser llevándoos la salud por delante, y eso no lo queremos, porque luego los resultados, igual de rápido que vienen, rápido se van. Otro de los grandes aprendizajes tras estos 14 años entrenando ha sido el tema de la motivación. Yo pensaba, ingenua de mí, que siempre estabas motivado. ¡Buah! A mí me encanta hacer ejercicio y como me encanta tengo que estar siempre motivado. Y no, a mí me gusta muchísimo hacer ejercicio, pero tengo semanas en las cuales esa motivación no está arriba, no está ni a medias, por diferentes motivos, pero es normal y me costó aprenderlo. Me costó entender que va a haber épocas en las cuales tengamos menos motivación y nos cueste más ir al gimnasio. Incluso vayamos menos al gimnasio porque nuestra cabeza prioriza más estudios, trabajo, ocio, pero es normal y también tenemos que entenderlo, no fustigarnos, porque es que si nos fustigamos va a ser peor. Que la vida es cíclica, la vida pasa por etapas. Hay momentos en los cuales vais a estar súper motivados, súper enérgicos y os va a costar nada y menos ir al gimnasio o comer saludable, es aplicable a las dos cosas, pero va a haber épocas en las cuales pues os cueste mucho y vayáis menos. A mí me pasaba que ya terminé la universidad, empecé a estudiar dietética. Yo estuve en la universidad estudiando lenguas modernas y sus literaturas e inmediatamente después, nada más terminar, estudié el técnico superior en dietética. Pues en esa época que yo estaba empezando dietética, era un cambio de profesión, era un cambio de rama, de pasar de las letras a las ciencias. Pues en mis prioridades estaba pues aprender muchísimo, estudiar, leer mucha evidencia científica, formarme muy bien, y a lo mejor pues el entrenamiento pasó más a un segundo plano y no pasa nada. A lo mejor había semanas que entrenaba 2 veces a la semana, 3. En ese momento yo me fustigaba, decía, pero ¿por qué no estoy entrenando? Llegaba muy cansada de estar toda la mañana en clase o en el laboratorio, tenía que hacer cosas, tenía que hacer trabajos, me exigía mucho. Hay veces que hay que sacrificar momentos, pero luego vienen otros momentos en los cuales lo petas en el gimnasio. Entonces es importante entender que pasamos por etapas y que es normal, que no te fustigues, que a mí me ha pasado, si es que yo te entiendo, pero bueno. Y este último aprendizaje es de los más importantes, y el aprendizaje fue el dejar la píldora anticonceptiva. Hasta los 26 años no dejé la píldora. Sí que es verdad que yo ya antes de los 26 años, pues con 22, 23, 24, 25 años, leía bastante y sabía que la píldora no era la solución a ningún tipo de amenorrea, era prácticamente un parche. También me rayaba bastante el saber que no estaba viviendo un ciclo normal, natural, pero sabía que si la dejaba, o intuía, pues que me iba a costar adaptarme a mi ciclo normal. Pues que me iba a costar que me volviera la regla, porque eran muchos años con la píldora. Sabía que mi piel iba a reaccionar, porque cuando tienes la píldora, tienes la piel maravillosa. Yo tengo la piel con tendencia acnéica, sabía que me iba a dar un rebote de acné. Era como que quería encontrar el momento perfecto para dejarla y no hay momento perfecto. Así que en 2020, el día de mi cumpleaños, me autorregalé dejar la píldora. Y es una de las cosas que ojalá la hubiera hecho antes, porque cuando tú tomas la píldora, por ejemplo en mi caso,
pues no te enteras, pues tú la tomas y no te enteras. Pero cuando la dejas eres consciente de los efectos secundarios que estabas siguiendo. A ver, yo no voy a ser la que os diga si tenéis que tomar o no tomar, eso es cuestión de vosotros, de vosotras, con vuestro ginecólogo o ginecóloga, pero en mi caso, que no la necesitaba para nada, porque fue un parche de aquel momento que encima, pues la regla de la píldora es una regla falsa, por así decirlo. Yo hice hasta un diario, espérate, hice un diario sobre los primeros días y semanas de cómo me iba sintiendo recuperando mi ciclo normal. Última regla con píldora, el 6 de diciembre del 2019, o sea, en el 2020 ya no la tomé. 11 de enero del 2020, hoy debería haber empezado un nuevo ciclo. Me siento contenta de haber tomado la decisión por fin. Síntomas. ¿Quizás algo de hinchazón? ¡Qué fuerte, Dios mío! ¡No lo había leído! 12 de enero del 2020. Pinchacillos en los ovarios mientras camino por la tarde. 13 de enero del 2020. Pinchacillos un par de veces y un pelinín de sangre. Muy poquísima. Sí que es verdad que la dejé en enero y no me vino la regla hasta abril. Estuve 4 meses de amenorrea post-píldora, que me costó porque dije, no me va a venir la regla en la vida, o sea, fue duro. La piel se me reveló, me salió bastante brote de acné, o sea, fue una revolución absoluta, pero una vez me establecí, perdí muchísima retención de líquidos, que yo no era consciente hasta ese momento, la retención de líquidos que me provocaba la píldora. Es como que me desinflé. Y el tema del humor, yo cuando estaba con la píldora era como plana, o sea, no en plan bien, sino plana. Y una vez recuperado mi ciclo normal, siento la vida, siento sus altibajos, o sea, es como que estoy más viva que antes. Antes me sentía como así, de mis lecciones más grandes, que ojalá la hubiera dejado antes. Me he enrollado muchísimo en este vídeo, pero creo que lo voy a dejar bastante larguito porque, bueno, me apetece que sea un poquito más largo, que os entretenga, que os haga aprender, que seguramente en algunas cosas os sintáis identificados. Dejádmelo en comentarios, me apetece mucho hablar con vosotros sobre pues qué cosas hemos podido vivir similarmente u otras cosas que hayáis vivido vosotros, vosotras en el gimnasio, en el mundo de la alimentación, así comentamos entre todos y compartimos y aprendemos. Por cierto, muchísimas gracias, ya somos más de 100.000, estoy súper feliz, muchísimas gracias, la familia crece y no puedo estar más agradecida de todo el cariño y apoyo que me dais. Os mando un besito enorme y espero que estéis súper bien toda esta semana. ¡Mua! ¡Adiós! Se me ha escapado la trenza.